Estábamos con Federico Zurila, él es militante del PTS y referente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en la ciudad de Berisso. ¿Cómo estás nuevamente? Te saludo, Fede. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Fede, antes que nada quería enfatizar la problemática que tuvimos también con el entrevistado del día de ayer sobre la cooperativa textil, el que tuvimos, para aquellos que no están enterados, la palabra del presidente Dos Santos, que nos estuvo comentando un poco más al respecto. Pero, Fede, ¿qué tenés para comentarnos? Bueno, desde ya que es una situación muy crítica, más de 100 trabajadores que se encuentran con un salario adeudado. Justamente el día de ayer yo charlaba con uno de los trabajadores de la cooperativa que me comentaba que solamente habían recibido un adelanto de 5.000 pesos y estaban esperando que se destrabe este pago que tiene lo que se dice, una traba a través del Ministerio de Salud, pero después la realidad es que el problema o la solución está en la lapicera de Vidal. Es decir, está trabado el pago a la cooperativa por las gasas y en donde los trabajadores han puesto, como lo decía, incluso ayer escuchaba yo el entrevistado, los trabajadores han puesto todo su esfuerzo para entregar a término este pedido y hoy tanto el Ministerio de Salud como la provincia no le están dando una respuesta y peligran los salarios de más de 100 familias en la ciudad. La verdad que es una situación muy crítica y desde nuestro punto de vista es exclusiva responsabilidad de tanto ministerio como de la responsabilidad principal de la gobernadora Vidal. ¿Y vos cómo ves este factor obviamente problemático? Porque también Dos Santos había asegurado que el problema venía... Está bien, él está en una posición de presidente, tiene que estar respetando ambos bandos, digamos. Pero él tiró todo el locro al asador, podríamos decir, diciendo la culpa la tiene el Ministerio de Salud. Sí, me confundí un poco con los términos, ¿no? Sí, no, el locro no va al asador, pero no importa. Tiró toda la carne al asador, digamos. Ya les anticipo, igual, lo vamos a estar hablando con Estela Lola Berry. Un saludo, Estela, la conozco, es una gran amiga de la familia. Mirá, nosotros claramente nos vamos a ubicar desde el punto de vista de los trabajadores y nosotros no tenemos ningún problema en decirlo, como si en este caso el presidente de la cooperativa lo tiene. Nosotros planteamos que la responsabilidad máxima es de la gobernadora Vidal. Desde ya que el Ministerio de Salud tiene una responsabilidad, pero que es casi administrativa. La responsabilidad política de que hoy haya más de 100 familias que no estén cobrando sus salarios es de la gobernadora Vidal. Y también resaltar, Fede, perdona que te voy a sacar del ámbito de la cooperativa textil, te voy a poner ahora en un paralelismo que veas la ciudad de Berisso actualmente. ¿Cómo estás viendo hoy por hoy la ciudad de Berisso en términos de los trabajadores? ¿Y cómo estás viendo la provincia? Si es que ves alguna que otra diferencia. No, yo no veo ninguna diferencia. Yo creo que el intendente Jorge Nedela ha cumplido al pie de la letra la línea política del gobierno de Cambiemos, tanto provincial como nacional. ¿Por qué decimos esto? Hay que tan solo remontarse unos meses atrás para ver que tuvimos menos de unos meses un inicio de sesiones en el Consejo Deliberante militarizado, un escándalo. La primera vez que ocurre que en la ciudad se tenga que iniciar las sesiones del Consejo con el cuerpo de infantería en la puerta sin dejar ingresar a la gente. Las sesiones del Consejo Deliberante son públicas. Tenemos una ciudad donde hubo más de 140 despidos en Tecplata y que todavía los trabajadores, no la totalidad, sino la mitad de esos trabajadores, porque otros han ido dejando el puesto, porque han conseguido otros trabajos y automáticamente habían quedado desafectados. La mitad de esos trabajadores están percibiendo el 70% de su salario y se encuentran licenciados. Tenemos el problema de la cooperativa textil, donde más de 100 familias no están percibiendo su salario. Hemos tenido un inicio de negociaciones paritarias muy conflictivo, que esto no fue por culpa de los trabajadores, sino que ha sido por una irresponsabilidad del Ejecutivo Municipal, planteando un porcentaje de paritaria que no podía cumplir supuestamente por lo que decían, donde tuvieron 15 días de reuniones y después un mes y medio de negociaciones, luego de retrotraer la propuesta que había hecho el municipio.
atacando a los trabajadores en lucha, incluso dividiendo a los sectores de trabajadores, como fue el caso de los trabajadores cooperativizados, que son el sector más precarizado de la ciudad, enviándolos a realizar las tareas de los trabajadores municipales, mientras que los trabajadores municipales se encontraban con una medida de fuerza. Esto con una clara intención de dividir a los sectores de trabajadores. De romper un paro. Desde ya, de romper un paro, utilizar de rompehuelgas a compañeros precarizados, algo totalmente terrible, que lo denunciamos en su momento y lo volvemos a marcar porque nos parece que ha sido un hecho muy grave. Y bueno, en eso Nedela no se ha diferenciado en nada con el gobierno provincial y el gobierno nacional. Incluso hasta ha hecho bien los deberes, para decirlo de una manera, para el gobierno de Macri, elaborando listas negras de docentes en la ciudad, a los docentes que se adherían al paro. O sea, hasta se ha llegado a ese punto, siendo docente, ex docente, el intendente. Por lo cual nosotros no vemos diferencia de línea política entre provincia y nación. Creemos que ha sido uno de los mejores alumnos del gobierno de Cambiemos, el intendente Nedela, llevando al pie de la letra absolutamente toda la política. No se ha diferenciado en nada, ni siquiera ha mencionado una palabra, una frasecita de repudio ante los hechos terribles de represión que ha realizado este gobierno. Ni siquiera se ha diferenciado en eso el intendente Jorge Nedela, por lo cual no vemos ninguna diferencia. Hay una cosa que también se da muy en paralelo y es el no conocer los sueldos de los trabajadores, tanto como el presidente no conoce los sueldos de los jubilados, porque no sé si te acordás, pero incluso publicó en una gacetilla de prensa los supuestos sueldos en bruto de los trabajadores municipales. Sí, incluso eso con una hipocresía enorme, porque se conocieron los salarios de los coordinadores y de los directores del Ejecutivo de Nedela, y tenemos en 90 personas, en 90 jerárquicos, casi la mitad de lo que se le abona en salarios a la totalidad de trabajadores del municipio. Salarios que van desde los 60.000 pesos hasta los 188.000 pesos que percibe el intendente. Y de una hipocresía enorme mostrar los salarios de los trabajadores, los salarios pésimos incluso, así y todo, mostrándolos en bruto, salarios pésimos, cuando ellos perciben salarios 10 o 12 veces superiores. Me quedo con la palabra hipocresía y la columna de ayer de Jorge Dercos, quienes analizaban que el homenaje de Eugenio Jusba se realizó el sábado. Jorge Nedela lo realizó el viernes como para hacer: yo inauguré la peatonal, yo. Eso también es de un término bastante hipócrita, perdón por el término si ofendo a alguien, pero relativamente esa es la verdad que se está viviendo. Un intendente que actúa, luego piensa y dice: me parece que lo hice mal. Yo no quisiera hacer apreciaciones personales, sino justamente hablar de hechos concretos, de la política. El intendente Nedela hacía una mega fiesta de festejos de la ciudad, mientras que no se le estaba pagando el salario a los trabajadores municipales, mientras que se elaboraban listas negras a los docentes que hacían paro, mientras que desprestigiaba la lucha de los trabajadores municipales y enviaba a trabajadores precarizados, que eso tampoco lo ha modificado un ápice. Los miles de trabajadores que se encuentran en las mal llamadas cooperativas están trabajando de manera precarizada, cumpliendo funciones para el municipio. Yo lo que quiero plantear es que vamos a discutir hechos concretos. Hipocresía en términos políticos, claramente. Como decía recién, el intendente Nedela no se ha diferenciado en nada en la línea política de provincia, y eso, vemos que ha hecho muy bien los deberes, y por eso mismo creo que en el día de ayer ha recibido un enorme, si se quiere, gesto de la ministra de Seguridad de la Nación para incrementar ese discurso securitario que, por lo que nosotros planteamos, justamente apunta a tapar los problemas estructurales de la sociedad y
además a incrementar el poder de fuego de las mafias policiales y el poder represivo del aparato del Estado para luego ir claramente contra los que se organizan y los que luchan. Sí, también antes que nada le quiero agradecer a uno de nuestros colegas que trabaja también en FM Difusión, Lautaro Alves, que ha ido a cubrir la charla y la conferencia entre comillas, habló poco, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que estuvo hablando de diversas cuestiones, más adelante vamos a estar pasando el audio, pero enfatizar, como bien decías vos, Federico, que relativamente, la primera pregunta es ¿qué hacía Patricia Bullrich acá? Porque relativamente no habló de Berisso. Lo único que dijo, vamos a poner un centro de monitoreo, vamos a poner un poquito más de policías acá, y se acabó. Después se enfocó plano nacional, y vos te quedás como, está bien, respetamos el plano nacional, pero ¿y Berisso? Mira, venimos a días de que se ha nombrado como jefe de la bonaerense a Perrone, que es un policía que fue conocido por estar detenido en los años 90, más precisamente el año 92, por torturas y apremios ilegales en la comisaría novena de La Plata, misma comisaría donde desapareció Miguel Bru. Incluso él fue compañero de la patota que desaparece a Miguel Bru en el año 92. Ese señor hoy es el jefe de la policía bonaerense. En Berisso tenemos, si hablamos de prontuario oscuro de la bonaerense, solamente basta con mencionar dos nombres: Cristian Domínguez y Juan Maldonado, ambos asesinados por las mafias policiales en connivencia con el Estado. Esas mafias policiales son las que justamente este refuerzo del discurso securitario viene a incrementar su poder de fuego, viene a incrementar sus negociados. No hubo un solo cuestionamiento a esas mafias policiales, a ese entramado que es judicial, que viene desde el Estado, no solamente son las policías, pero es a lo que apunta. Y además, nosotros planteamos que cuando el plan de ajuste de Macri no pasa fácil, no pasa además porque el plan de Macri fue económico y tuvo la colaboración incluso hasta del PJ Frente para la Victoria en el Senado, del masismo, del progresismo, pero con la colaboración también de la burocracia sindical, pero cuando no pasa además tienen que aplicarlo con represión. Entonces se preparan para eso, nosotros decimos que se preparan para eso, y el refuerzo de este discurso securitario justamente es para prepararse, para darle más poder de fuego, para reventar a los que luchan, para que cuando se organicen poder darle más palos. Y voy desde el frente de izquierda, Federico, ¿qué acciones debería tomar los vecinos de Berisso? Esa sería una de las preguntas. Y la segunda, más que nada, desde la izquierda, ¿cómo ayudarían al vecino? Nosotros creemos que hay graves problemas estructurales en la ciudad y en la región, de los cuales no se hablan. El 60% de la ciudad no tiene acceso a cloacas. El grueso de la ciudad no tiene acceso a los servicios más básicos, porque Berisso no es solamente el centro, Berisso también es su periferia y ha crecido mucho. El grueso de la sociedad no tiene acceso a los servicios más básicos, e incluso cuando llueven dos gotas y se corta la luz, la culpa es de los usuarios, la culpa es de los que supuestamente se enganchan de la luz. Siempre las empresas se llenan los bolsillos a costa de los usuarios, incluso a costa de los tarifazos que pagamos los trabajadores. Hay graves problemas estructurales que tienen que ver con los servicios, que tienen que ver con la infraestructura, que tiene que ver con la falta de trabajo, y de eso no se habla. Nosotros estamos impulsando a nivel nacional, porque creemos que es importante llevar adelante esta campaña, porque decimos que nuestra vida, la vida de los trabajadores, de los jóvenes y de las mujeres, vale mucho más que la ganancia de los empresarios. Y nosotros creemos que esta campaña también la podemos volcar aquí. En la ciudad de Berisso tenemos solamente en el polígono industrial 50 empresas radicadas. Y otro tanto más, una decena o dos decenas de empresas que están radicadas en la portada, que no pagan un solo impuesto progresivo, es decir, que no pagan impuestos progresivos por lo que facturan. Nosotros queremos afectar justamente los intereses de los empresarios, porque creemos que no tenemos que ser los trabajadores los que pagamos la crisis, y es por eso que estamos impulsando esta medida y queremos también plantearla acá, que es reducir la jornada laboral
a 6 horas, 5 días a la semana, para que todos podamos trabajar y así repartir las horas de trabajo entre trabajadores ocupados y trabajadores desocupados. Muchos nos dicen, bueno, pero esto no se puede realizar. Sí, se puede realizar afectando claramente las ganancias de los empresarios. Nosotros no tenemos ningún compromiso con los empresarios porque nosotros representamos los intereses de los trabajadores, de las mujeres y los jóvenes, y por eso lo planteamos de esta manera, que siempre somos los laburantes los que tenemos que pagar la crisis. Bueno, nosotros decimos que la crisis la paguen ellos, y de esta manera podemos trabajar todos 6 horas, 5 días a la semana, el reparto de las horas de trabajo y que nadie cobre por debajo de la canasta familiar. Esta sería una medida muy importante para combatir la gran desocupación que azota también a la ciudad y a la región. También, Federico, algo que hay que resaltar que va a estar sucediendo el día de hoy, las elecciones en Suteba. Nos vamos a enfocar acá en la ciudad de Berisso. ¿Vos cómo estás viendo la lista celeste y cómo estás viendo la multicolor? Bueno, claramente son listas antagónicas. Se presentan dos listas, una lista que tiene 20 años en el poder y una lista que viene a plantear que quiere un sindicato democrático, de lucha e independiente de los gobiernos de turno. A su vez, la lista multicolor está compuesta por grandes luchadores y la encabeza una luchadora que, además de ser maestra, docente, delegada de su escuela, es una referente en la lucha contra la impunidad, como lo es Zulma Maldonado, una mujer cabeza de familia, que es docente y tiene 2 cargos, y bueno, eso es un contraste muy grande, y yo creo que la lista multicolor va a ser una muy buena elección, no solo en Berisso, sino también en la región y en la provincia. Así que, bueno, creemos que se va a desarrollar una muy buena elección para la lista multicolor, con el objetivo justamente de un sindicato más democrático, de lucha y, por supuesto, independiente de todos los gobiernos. Enfatizar también en otras temáticas, Federico, sabemos que igual entre 2 o 3 preguntas más para no hacerte perder un poco más de tiempo, porque también tendrás que hacer otras actividades el día de hoy. Enfatizar en algo que habías dicho vos sobre las cloacas. Perdón que te vuelva 5 minutos atrás la charla, pero recuerdo que Jorge Nedela, cuando lo hemos sacado al aire, periodo 2016, el año pasado, llegando a diciembre, finalizando el mes, admitió que había más o menos un 80% de la población bericense que no tenía cloacas y que él iba a generar un gran plan de obras para habilitar estas cloacas o para construir estas cloacas, plan que los concejales de la ciudad se vienen quejando porque lo presentan muy escuetamente, sin la cantidad de papeles correspondientes, sin todos los planes correspondientes, evitando lo que pasó, bueno, con las cloacas de Macri en zona oeste, si no me equivoco. No presenta todo eso, pero sigue hablando de su gran plan de cloacas. Sí, el dato que es público es que el 60% de la población no tiene cloaca. Después, tanto en esta gestión como en las anteriores, hay datos que muchos no conocemos y tenemos que relevar para empezar a conocer. Desde ya es un número muy grande, como mínimo es el 60%. Seguramente llegue al 80% porque hay datos que no están, que nosotros no podemos acceder. Por la extensión de los barrios. Claro. El plan que presentaba Nedela y que presentó Nedela al Consejo Deliberante para el sistema de cloacas, ponía justamente a la cabeza de construcción de esa mega obra, como lo anunciaba el intendente, a una empresa muy cuestionada como lo es ABSA. En la ciudad de Berisso, ABSA ha vaciado absolutamente la empresa y la prestación. Yo en el año pasado he charlado con los trabajadores de ABSA. En Berisso, para una población de alrededor de 100.000 personas, tienen una cuadrilla de 6 personas. Y lamentablemente son 6 trabajadores que tienen que poner la cara para resolver los problemas de 100.000 personas, y que incluso no es en su totalidad porque a todos lados no se llega. Y eso es ABSA. ABSA es la empresa que se ha beneficiado de los enormes subsidios que le ha dado el kirchnerismo durante 12 años y que no han ido a parar a infraestructura.
que no han ido a parar a obra, que no han ido a parar a mejorar el servicio. Bueno, Nedela presentaba que a la cabeza de la construcción de esa obra tenía que estar APSA. Ese era el principal cuestionamiento. Y después que no contemplaba los intereses de las grandes mayorías, que son justamente los que no tienen acceso a estos servicios. Desde ya que fue un plan muy polémico y que por ahora no sabemos mucho más, y ha quedado más en el discurso que en la realidad. Por último, Federico, ya con esto te estamos agradeciendo por haber venido a los estudios también. Año de elecciones, ¿cómo estás viendo la ciudad de Berisso? Y si va a haber concejal que se postule desde el Frente de Izquierda. Sí, bueno, nosotros ya hemos anunciado mi precandidatura en la región. Se ha anunciado la precandidatura de Luana Simeone en La Plata y mi precandidatura por la ciudad de Berisso a concejal. Estamos elaborando las listas ya de cara al cierre de listas. Nosotros queremos ir en una lista unitaria a las PASO con los compañeros del Partido Obrero, Izquierda Socialista, y en caso de no llegar a un acuerdo con las candidaturas, utilizaremos el mecanismo de las PASO para justamente dirimir el orden en realidad de las candidaturas, porque como en el Frente de Izquierda tenemos un sistema de rotación en las bancas, es decir, quien encabeza primero cumple una parte del mandato, renuncia y ingresa al que sigue, que es de otra fuerza, y así garantizamos que ninguno se atornille en el sillón. No es nuestra intención, y además la rotación entre todas las fuerzas del Frente de Izquierda. Así que solamente se dirimiría el orden de las listas. Nuestra intención es ir con lista unitaria, pero bueno, en caso de que no haya acuerdo vamos a utilizar el mecanismo de las PASO. Por ahora nosotros como PTS hemos presentado mi precandidatura para ponerla a disposición de los compañeros, y en la región también hemos impulsado otras. Sí, desde ya que creemos que es una batalla muy importante, es un año electoral y también donde justamente se nos abre la oportunidad de expresar nuestro programa político, nuestras propuestas a miles y miles de bericenses que nos escuchan justamente en este espacio. Muchísimas gracias, Federico. Gracias a ustedes. Le decimos a todos los oyentes, estábamos en los estudios con Federico Zurila comentándonos un poco en detalle toda la actualidad de la ciudad de Berisso y también de la precandidatura de su persona.